Bueno, pues buenas noches. El día de hoy tenemos el placer de tener acá con nosotros el doctor Guerrero, el cual va a hablar de cirugía endoscópica y portal de la A a la Z. El doctor Guerrero, pues bueno, él es médico neurocirujano, estuvo en el Hospital General de México, en el Hospital General 450 Zona de Durango, donde fue fundador y adscrito de la residencia neuroquirúrgica. Estuvo en Ucrania, en Kiev, en el 2017, curso de endoscopía en Corea, Seúl, y bueno, varios cursos en Alemania, Berlín, así como en Nueva York y Colombia, así como conferencista en el Congreso Mundial de Endoscopía en MIS 2021, 2022 y 2023 en Bombay. Pues doctor, adelante, el panel es todo suyo y pues muchísimas gracias por apoyarnos con este tema. Hombre, un placer para mí que me abran las puertas y que me hayan invitado a este webinar. Doctor Juan Enrique Guzmán, muchísimas gracias. Toño Sosa, pues un placer, amigo, estar con ustedes. Vamos a hablarles un poquito de lo que estamos haciendo en cirugía endoscópica. Vamos a tratar de enfatizar las partes de lo que se puede o no hacer y cómo se empieza a hacer este tipo de cirugía, ¿no? Actualmente la cirugía endoscópica sabemos que está pintando para hacer algo que no desplace, pero que sí sea una necesidad conocer, porque no todos los pacientes se deben de abrir. Yo siempre trato de presentar esta imagen que me gusta mucho de una de las cirugías abiertas que más conocemos, donde estamos instrumentando un paciente, pero que igual puede referirse a una descompresión de la forma tradicional, ¿no? Esta es a lo mejor quizás la forma más evidente de mostrar una cirugía convencional. Lo importante de hablar ahorita de la cirugía endoscópica es que actualmente esta descompresión, este tipo de abordajes los podemos hacer de otra manera, con mínimas lesiones para los tejidos, misma, misma satisfacción de resultados, pero con una morbimortalidad disminuidísima para el tipo de pacientes que actualmente estamos viendo. La patología de columna, todos los que la hacemos, sabemos que es más común, más frecuente que nuestros pacientes, dada la pirámide la pirámide de edad que se está dando a nivel mundial, pues que tengamos más patologías que tengamos que resolver, sobre todo en columna degenerativa, y no hay necesidad de llegar a esto si lo podemos hacer de esta manera. Lo primero que tenemos que entender, y las disyuntivas que presenta cualquier cirujano de columna, es qué quiere el paciente, no qué quiere el cirujano. ¿Qué quiere el paciente? El paciente quiere que le quitemos el dolor, el paciente quiere recuperar su movilidad, el paciente quiere tener una mejor calidad de vida. Quizás se lo podemos ofrecer con la cirugía convencional, pero en ocasiones el paciente no se encuentra en las posibilidades de resistir un tipo de cirugía de estas características, porque son pacientes anticoagulados, porque son pacientes añosos, porque son pacientes que tienen múltiples enfermedades. Tenemos diabetes crónica, tenemos una hipertensión que también sabemos que daña los tejidos, dando problemas renales, hepáticos, y ya no es lo mismo lo que le podemos ofrecer, hablando específicamente de pacientes con columna degenerativa. ¿Y qué calidad de vida le vamos a ofrecer a estos pacientes? ¿Realmente podemos levantarlos de esa silla? ¿Realmente podemos hacer que recuperen lo que ellos quieren? Porque normalmente el paciente de columna no llega en los primeros síntomas, llega ya después de que ya tiene muchas afectaciones, de que ya tiene múltiples tratamientos, incluso que ya tuvo otras alternativas terapéuticas que no tienen nada que ver con la medicina convencional, a lo mejor alopatía, a lo mejor ya hasta se fueron a sobar, no sé. El riesgo-beneficio que estos pacientes presentan son las partes que nosotros tenemos que preguntarnos si realmente vale la pena hacer algo tan invasivo para estos pacientes. Dentro de la cirugía endoscópica tenemos dos vertientes. A su izquierda ven la típica endoscopía uniportal, la que le llaman descompresión o endoscopía total. Los puristas, los que hacemos endoscopía uniportal y biportal, al menos yo en lo particular, independientemente de que las definiciones ya están muy hechas, estoy en desacuerdo en que la cirugía biportal endoscópica sea llamada endoscopía asistida.
porque a final de cuentas sigue siendo endoscopía y seguimos utilizando el endoscopio con un flujo continuo de agua, el cual nos permite tener la visualización y el trabajo como en la cirugía uniportal. Sin embargo, todos los que hacemos esto, tenemos que estar familiarizados con ambos procedimientos. En mis manos, en mi forma particular de ver las cosas, a mí me gusta muchísimo más la cirugía endoscópica biportal, me permite tener más movimiento en muchas cosas. Voy a hablar brevemente de cada una de ellas. Y el problema aquí radica en cuál es lo que le vamos a ofrecer a nuestro paciente, qué idea tenemos y cuáles son nuestras capacidades. Aquí vemos a alguien pensando, y si le ofrezco la A, si le ofrezco la B, debemos de individualizar a nuestros pacientes. No todos son para endoscopía uniportal, no todos son para endoscopía biportal. Algunos, como bien lo dijo el doctor, tenemos que abrirlos, tenemos que llegar a la cirugía tradicional. Y si un, un cirujano de columna se tiene que identificar con algo, es que tiene que ser alguien que tenga las capacidades de resolverlo de diferente manera, tanto abierta como endoscópica, uniportal, biportal o MIS. No podemos decir que ninguno es mejor que el otro, simplemente que tenemos que tener la opción para cada paciente y cada uno lo debemos individualizar dependiendo de la patología que tengamos. En este artículo en particular que se hizo en el 2019, se compararon los tres tipos más comunes de cirugía de mínima invasión que se estaban usando hasta el momento, que es microcirugía, biportal y uniportal. Y lo único que varió fue que el dolor preoperatorio comparado a un año después de la cirugía, tanto en la columna, tanto en la espalda como en la pierna, mejoró bastante, muchísimo, por no decirlo de otra manera, sobre todo en la cirugía biportal. Y esto lo asociaron dentro de sus conclusiones al manejo de los tejidos y la visualización que podemos tener y el mínimo daño que le damos a los tejidos, a la parte muscular sobre todo, comparado con la microcirugía. Dentro de la cirugía uniportal, estas son conclusiones personales. Para mí fue una curva menos larga que para la cirugía biportal. Sin embargo, yo tuve muchas limitaciones de movimiento. En mis manos, la limitación para hacer cirugía uniportal es mucha comparada con la biportal. Por ahí tenemos personas muy capaces en México, el doctor Alfonso, Javier Quillo, a nivel mundial, el doctor Wang Yunpeng, que hacen cirugía uniportal excelente y quizás pues simplemente a ellos se les facilita más la uniportal que la biportal. Para mí el hecho de que sea un solo puerto hace que los eventos adversos sean mínimos, pero mi curva de aprendizaje fue muy larga. El costo es muy elevado. El sistema que necesitamos para realizar una cirugía uniportal es muy costoso y tienes una incapacidad para reparar los daños realizados de una manera muy importante. Este es el sistema o estas son las pinzas que nosotros necesitamos para realizar una cirugía uniportal. En mi caso, yo utilizo esta marca, no estoy haciéndole alusión a nadie, simplemente es con lo que yo trabajo, el sistema de Maxmod, que es uno de los más comunes, más conocidos y de los que se supone que son más eficientes. Y a pesar de contar con todo esto, a mí se me dificulta en muchas situaciones hacer una cirugía uniportal, yo lo dejo para casos muy específicos, pero el simple hecho de comprar este set, estamos hablando de 800,000 a 1,000,000 de pesos para poderlo tener. La renta también de los equipos de este tipo es muy costosa. Falta aquí poner la radiofrecuencia, falta todos los equipos que utilizamos para este tipo de cirugía. Sin embargo, la cirugía biportal, el punto más importante para mí cuando yo lo empecé a hacer fue la economía. Es muchísimo más económica comparado con los demás tipos de cirugía que hacemos. Es idéntica a la cirugía abierta, ya familiarizándose de manera adecuada, la curva va a ser un poco más larga en relación a la uniportal, pero va a valer la pena cuando veamos que a través de una buena planeación, reaprender la anatomía, podemos hacer daños menores a los tejidos. Y simplemente actualmente le estamos perdiendo el miedo. Ya vemos muchas personas aquí en Latinoamérica, en particular en México, que ya están haciendo instrumentaciones endoscópicas a través de la cirugía biportal, que ya están metiendo cajas especiales y están resolviendo más patologías cada vez más avanzadas y más complejas a través de este tipo de cirugía. ¿Y qué necesitamos para realizar una cirugía biportal? Se puede realizar hasta con un artroscopio.
Utilizamos las mismas herramientas que utilizamos en la cirugía abierta, lo cual es muy importante, es más económico y facilita la realización de la misma. Una fuente de luz, como igual que en la cirugía uniportal, un sistema de radiofrecuencia para la coagulación, sobre todo de manera efectiva, un sistema biportal. Y voy a poner un ejemplo de lo que estamos haciendo. Un conducto lumbar estrecho, secundario a una herniación discal pequeña, pero que genera mucho problema. ¿Y qué hacemos en la cirugía biportal? Lo primero que hacemos es tener a nuestro paciente en decúbito prono. Tenemos que identificar el punto de trabajo. En este caso va a ser el de 4 sobre el E5. Tenemos que trazar dos líneas paralelas a través de, en este caso son dos cabos de Kirchner, que van de la plataforma superior del nivel inferior al que vamos a trabajar y la plataforma inferior del nivel superior al que vamos a trabajar. Hay que recordar, y ahorita voy a hacer mucho énfasis, que dependiendo el nivel en el que estemos o que vayamos a trabajar, es la dirección en la que tenemos que orientar estas dos líneas. Tenemos que tener obviamente nuestra línea media bien identificada y nuestra línea paramedia. En este caso vamos a trabajar sobre el E5, L4. Nuestra línea paramedia está específicamente trazada donde vamos a hacer las incisiones en la entrada o en la terminación lateral del ligamento amarillo. Si lo fuéramos a hacer en niveles superiores, quizás tendríamos que hacer que nuestra línea paramedia fuera un poco más lateral para que nos diera más punto de trabajo. Voy a unar en eso un poquito ahorita. Y lo más importante de la cirugía biportal es la triangulación. Si nosotros triangulamos adecuadamente el endoscopio con nuestro puerto de trabajo, no vamos a tener ningún problema. Cuando empezamos a hacer este tipo de cirugías, pasa muy frecuentemente que nuestro punto de trabajo queda un poco más inferior o caudal o más superior. Y eso hace que nosotros no podamos realizar una adecuada triangulación y que no podamos tener un adecuado punto de trabajo y estemos batallando con el muñequeo de la mano. Queremos llegar a esto. Esto es lo que estamos haciendo. Hacemos dos incisiones. La técnica tradicional marca que son transversas al eje. Yo en lo particular actualmente las estoy haciendo totalmente vertical, porque eso me permite en algún momento, si tengo que realizar la colocación o la instrumentación de unos tornillos transpediculares, me permite ampliarme un poquito más. Y si se me va un poquito la cuestión de la triangulación, me permite ampliar un poquito la herida sin tener que cambiar o extender demasiado la herida que hacemos de forma transversal. A mí en lo particular me gusta esa forma. Estamos tratando de publicar esa parte. Yo sé que ya hay doctores o médicos de columna que lo están haciendo, en particular con el que he platicado mucho es con Diego Quillo. Él también ya lo está haciendo de forma vertical. Y antes de empezar, es muy importante en nuestro punto, en nuestra forma de ver toda la cirugía, que nosotros tengamos seguridad y nuestro paciente también. Por lo menos en la mayoría de los pacientes que nosotros hacemos este tipo de cirugías, tratamos de que haya una neuromonitorización adecuada. Y no nada más de la cuestión de los nervios periféricos y de la médula, sino también en la cuestión anestésica. El espectro, la vigilancia biespectral de las ondas cerebrales, así como de la profundidad anestésica que pueda tener nuestro paciente, para nosotros es muy importante, dado que el tipo de patologías que llegan a tener, en ocasiones la anestesia llega a ser solamente una sedación, llega a ser sedación local, o en ocasiones, dependiendo de los criterios que tenga el anestesiólogo, tiene que ser anestesia general. Pero eso sí es algo que se tiene que tener muy arreglado, muy hablado con el anestesiólogo. La comunicación con el anestesiólogo es sumamente importante y para nosotros este monitoreo biespectral es básico para saber la profundidad de las ondas cerebrales de nuestro paciente. Recordemos que el hecho de que el paciente esté en prono hace que aumente hasta un 16 a 17% el riesgo de tromboembolismo pulmonar, tromboembolismo cerebral. Y si nosotros no tenemos vigilada esta parte, en más de alguna ocasión podemos tener algún tipo de efecto adverso que no entendamos de qué se trata. Esta neuromonitorización para nosotros es básico también que lo haga alguien que realmente sabe, un neurofisiólogo, un rehabilitador entrenado.
En nuestro caso, nosotros nos apoyamos siempre del doctor Francisco Ponce cuando hacemos esto, dado que no es lo mismo que tener un sistema como lo que fue el Sono One en su momento para la colocación de tornillos. En este caso estamos viendo una línea verde, que es la basal, todo esto son la extremidad izquierda y todo el lado derecho son las extremidades derechas, desde el ano hasta los músculos del abdomen. Y como la línea verde nos dice cómo estaba antes de la cirugía, la línea amarilla es cómo estaba transquirúrgico y cuánto mejoraron en el posquirúrgico. ¿Por qué? Esto nos ayuda muchísimo, muchísimo a saber cuál va a ser el resultado que vamos a tener en el paciente. Todavía no salimos ni siquiera de la cirugía y nosotros ya sabemos que por lo menos más daño no le hicimos. ¿Qué tanto mejoró la cuestión del impulso eléctrico del paciente y hasta qué podemos esperar sin todavía haberlo despertado de la anestesia? A final de cuentas, esta es la imagen que queremos ver. La cirugía endoscópica nos ha permitido aumentar nuestro potencial de visión a un grado que no teníamos idea. En particular, yo prefiero siempre trabajar la parte ósea antes de, antes de quitar el ligamento amarillo para poderlo quitar en bloque. Aquí estamos trabajando en el nivel L5S1. Es una hernia de disco que podemos observar que está en el hombro de la raíz nerviosa L5, de L5 del lado izquierdo. En particular, yo también no me gusta meter mucho el retractor de raíz, dado que tengo esta visión, me gusta hacerlo a través de los mismos instrumentos con los cuales yo trabajo. Eso me facilita un poquito la dinámica de movimiento y puedo desplazar adecuadamente mi raíz nerviosa con visualización directa de la base nervorum, que es mi punto, mi parámetro para saber si estoy generando una retracción máxima o mala y estoy generando una isquemia de mi nervio. En ese momento podemos extraer con cierta cautela nuestro fragmento libre de disco. Y algo que digo, esto es un tip para los que van empezando en esto. La extracción de la hernia no se hace de manera súbita. Esos cambios bruscos de flujo sanguíneo en la raíz nerviosa generan en ocasiones un daño por reperfusión que se llega a quitar en 2 o 3 semanas, pero a veces no hay necesidad de hacer esto. En este caso, estamos viendo la extracción del fragmento grande de disco, pero siempre hay que ser ajuiciosos, siempre hay que ser obsesivos. Uno de los efectos adversos o de las complicaciones que tenemos es el hematoma posquirúrgico. Entonces siempre hay que ir a ver que haya una adecuada hemostasia. No hay que abusar del bipolar. Hay que darle el tiempo a que la hemostasia se haga por sí misma, un poquito de paciencia. Ya cuando tenemos un poquito dañada la raíz, despulida, no es bueno someterla también a tanto calor. En este caso, pues ya lo que estamos haciendo es verificar que estuviéramos dentro del disco. Todavía vamos a hacer una nucleoplastía y todavía vamos a verificar que no haya más fragmentos, pero en este momento ya podríamos dar por terminado casi toda la cirugía en este paciente en particular. Regresando a las bases, que es muy importante, me gustó una diapositiva que vi en una conferencia en Corea, donde se usaba un arco del triunfo de París, donde se parece mucho a lo que nosotros vemos. Tenemos unas láminas, tenemos la faceta y los pedículos. Y nuestro punto de trabajo va a ser esa puerta de entrada, esa puerta del triunfo, dependiendo de qué es lo que vayamos a hacer, qué es lo que estemos trabajando, en este caso a nivel lumbar bajo, podemos hacer una triangulación un poco más amplia. No así cuando hablamos a lo mejor de una columna torácica donde la disposición de las láminas no nos va a permitir esa triangulación tan amplia y tenemos que cambiar la orientación de nuestro sistema de visualización, en este caso el endoscopio, y nuestro puerto de trabajo. Y aún así tenemos que aprender a trabajar de manera ambidiestra porque no todas las patologías se van a abordar del lado derecho, también las podemos abordar del lado izquierdo. Y no va a importar entonces, si estamos hablando de diferentes partes de la columna, si cambia el tipo de paciente que tenemos. No es lo mismo un paciente de 1,90 americano, canadiense, que un japonés, que un mexicano o un celayense, que somos todos iguales que todos los mexicanos, de 1,70 de estatura, le van a la América, votan por el PRI, va de una misa los domingos. Nosotros
Simplemente tenemos que entender que la anatomía es la misma, cambia la disposición, cambia a lo mejor la característica, pero la anatomía sigue siendo la misma. Nosotros podemos entender entonces esto como si estuviéramos trabajando con un dron. La cirugía endoscópica nos permite acercarnos, alejarnos, cambiar la forma, cambiar la distancia, la orientación. Tenemos lentes de 0, 30, 90 grados y nos va a permitir adaptarnos a las circunstancias de cada paciente. Lo importante de esto es limitar el daño que se le hace al paciente, tener una mejor visualización, familiarizarnos con el manejo de estos endoscopios y a la misma vez también lastimar un poco menos al cirujano. Cuando estamos operando cirugía con ayuda de microscopio, muchas veces la forma en la que colocamos nuestras cervicales, nuestras lumbares es muy, 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 muy molesta. Y eso es por la orientación que le tenemos que dar al microscopio. El endoscopio vino a quitar esa parte. En este caso, hay que entender también que en ocasiones no hay necesidad de quitar todo el ligamento amarillo. Donde tengamos una ventana adecuada para trabajar, no necesitamos hacer más descompresión y más daño a los tejidos. En este caso es una hernia extruida, migrada en un paciente que tuvo una caída de 2 metros aproximadamente de altura. Cuando entramos por el disco y sacamos el fragmento que estaba dentro del anillo fibroso, no quedamos conformes. Y siempre hay que hacer una correlación imagenológica y clínica. En este caso, al no tener el fragmento que nosotros queríamos, fuimos a explorar un poquito la parte donde se supone que estaba el disco y ahí estaba. Teníamos el fragmento totalmente migrado. Era un paciente que tenía síndrome de Caudequina, que se operó en las primeras 6 horas y gracias a la ayuda de todos los que estuvieron en la cirugía y un poquito de ayuda divina, el paciente recuperó al 100% su sensibilidad y su función. Pero tenemos otro tipo de patologías que también hay que entender. Yo les preguntaba y les decía, ¿qué es lo que quiere nuestro paciente? ¿A dónde vamos? ¿Qué calidad de vida le vamos a mostrar? Este es un video de un paciente que mostré en el Congreso de Mérida que acaba de pasar la semana pasada. Es una paciente añosa, 78 años de edad, que esta era su cuarta cirugía. La primera cirugía le hicieron una descompresión con discoidectomía, la segunda cirugía le hicieron una laminectomía L4, L5, le colocaron unas barras de Luke, posteriormente a esto le retiraron las barras de Luke, le pusieron unos tornillos con una instrumentación lumbar alta y en este momento estamos resolviendo la enfermedad de segmento adyacente que tenía entre L1 y L2. Y pudimos haber pensado en extender la instrumentación. La paciente llegó con mucho dolor, llegaba casi con incapacidad para movilizarse. Sin embargo, lo que decidimos hacer es ir a mejorarle un poquito la calidad de vida, mejorarle la sintomatología del dolor. Y aquí pueden ver toda la fibrosis en el espacio ya que no existía y que pareciera que rompimos la dura madre, pero el endoscopio nos permite bajar, observar si realmente hicimos una lesión dural, incluso repararla en ese momento, o si como este es el caso, era tanta la fibrosis que aparentaba eso, y al momento que nos introducimos sobre ese tejido, observamos la integridad de la duramadre en el fondo, lo cual nos permite seguir trabajando y haciendo una disección gentil, con movimientos de tracción y contratracción, a través de los espacios naturales que nos permite este tipo de cirugías, hasta liberar adecuadamente las raíces nerviosas, la dura madre y tratar de descomprimir lo más que pudimos. Esta paciente, a pesar de que no se recuperó al 100% en cuanto a su movilidad, se le quitó el dolor y empezó a caminar con apoyo, en este caso de andadera, en el video que les voy a mostrar a continuación. La paciente nos permite, esta es la resonancia magnética donde podemos ver la instrumentación lumbar, los espacios de la binectomía y el espacio que estaba haciendo la compresión a nivel de L1, L2, los tornillos como estaban ya con cierta fibrosis en la parte donde estaban en el canal De medular. Y aquí regreso está la hacia mi paciente pared, por favor. que nos Con permite, cuidado, mi amor, por a favor. pesar de que todavía no estaba en condiciones, sin el uso de la andadera que ella necesitaba para caminar, caminar. Les comentaba en ese día en la plática que la paciente ya por problemas De crónicos regreso. tenía una patología de cadera. Esa se resolverá posteriormente, pero en este Hay que momento la echarle paciente muchas recuperó ganas un en la poco de su rehabilitación, función, ¿ok? recuperó un Sí, doctor. poco
de la vida y calidad de vida, que a final de cuentas es lo que estamos buscando en nuestros pacientes. Recordando un poquito esto, entonces hay que entender que dentro de los principios del aprendizaje de la endoscopía biportal endoscópica unilateral, hay gente que se ha dedicado a hacer análisis cuantitativos de esto y se dieron cuenta que la curva de aprendizaje son 24 pacientes. A partir del paciente número 24 en esta gráfica se muestran las complicaciones que tuvieron todos los pacientes, los neurocirujanos y traumatólogos de columna que habían sido evaluados para este estudio. Y en el paciente número 24 todas las complicaciones empiezan a descender de una manera abismal. Sin embargo, viene un repunte cuando el cirujano se confía, cuando el cirujano piensa que ya conoce todo en relación a este tipo de cirugías, empieza a haber un repunte de las complicaciones que estadísticamente es normal, hasta que toma un poco de conciencia, madurez y empiezan a disminuir un grado donde no existen y prácticamente ninguno de nuestros pacientes llegarían a tener complicaciones. También el tiempo. Es muy importante esta parte. En el paciente número 24, los tiempos quirúrgicos descienden abismalmente. Pasamos a una media de 1 hora a hora y media para la realización de este tipo de cirugías, con un mínimo de daño. Es normal que al inicio nos tardemos mucho en lo que nos familiarizamos con la anatomía, en lo que le perdemos el miedo a los tejidos, en lo que nos quitamos esa confusión de dónde estamos orientados, dónde estamos parados. Es muy importante conocer las bases, no olvidar a nuestros mentores y quienes nos hicieron el favor de introducirnos en esto. En mi caso, el doctor Andrew en Ucrania, el doctor Pavlok, fueron los que me iniciaron en esto de la cirugía endoscópica. Pero también recordar que a pesar de que eso te puede llevar a lugares muy importantes, en Latinoamérica también hay gente que es muy buena en lo que está en la cirugía endoscópica, uniportal, biportal. En este caso ven al doctor Alfonso de Tijuana, el doctor Diego Quillo, Querétaro, la doctora Marisa y Alejandra de Argentina. Son personas que están haciendo muy bien las cosas, que yo creo que se pueden acercar, cualquiera de nosotros podemos el día que tengamos duda y no minimizar lo que estamos haciendo en Latinoamérica. Recordar que siempre hay que preguntarnos cómo quisiéramos ser operados, qué le haríamos a nuestros familiares, individualizar y particularizar cada uno de los pacientes que tengamos para poder darles la mejor opción de tratamiento. Y en este caso, si por alguna razón se puede hacer a través de cirugía endoscópica, ya sea uniportal, biportal o por mínima invasión tubular, como usted, el que dominemos, hay que tratar de ofrecérselos. De verdad es una ventaja muchísimo, muy, 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 muy grande y abismal lo que le podemos hacer a un paciente y la recuperación que puede tener y la calidad que le podemos dar a comparación de una cirugía abierta. Yo no digo que sea mala ni que no se deba de practicar, simplemente que actualmente todo va y apunta para que todo se empiece a resolver de esta manera. Si nosotros no mutamos, si nosotros no nos adaptamos a los cambios que se están llevando a través del mundo en la cirugía, sobre todo de columna, creo yo que llegará un momento en el que, dijo Darwin, el que no se adapta perece y no llegarán a resolver o no llegaremos a resolver adecuadamente los padecimientos que puedan tener nuestros pacientes. En ocasiones simplemente nos hace falta acercarnos, ayudarnos de gente que tenga un poquito más de experiencia, porque la habilidad la tenemos todos, por eso estamos metidos en esto. Solamente algunos tendrán más facilidad que otros. Es como cuando le damos, en mi caso particular, a mis hijos, les doy un celular, saben muchísimo más de cómo mover ese celular que yo. Eso es porque ellos se han tenido que adaptar a situaciones en las que nosotros no estuvimos. Entonces nos puede costar un poquito más de trabajo entenderlo, pero de verdad el día que lo hagamos, ese día va a cambiar nuestra percepción de cómo es la Ay, cirugía y eso endoscópica ahorita, de columna. a lo mejor. Yo Pero, tengo, al igual que Martin Luther King en algún momento lo dijo, tengo un Ari, sueño, tengo el sueño de que algún día todos podamos hacer esto, podamos cambiar la forma de pensar del cirujano de columna y lleguemos a un punto donde lo podamos hacer de mínima invasión,
con el máximo de resultados y con el mínimo de morbilidades para nuestros pacientes. Actualmente en Celaya, a través de un grupo excelente de profesionales que hemos estado trabajando, hemos logrado buenos resultados y yo sé que el doctor Antonio en Morelia, el doctor Hugo en Estado de México, todos están haciendo excelentes trabajos. Lo único que tenemos que cambiar es la forma en la que pensamos sin abusar ni pensar que esta es la panacea. Muchísimas gracias. Quedo atento a sus comentarios y cualquier pregunta que estén, estamos para resolverla. Muchísimas gracias, doctor Guerrero. Nada más, no se vayan a salir, por favor, ahorita para dar pie a las preguntas. Después de las preguntas queremos hacerles un aviso y ojalá y se puedan esperar algunos. Tenemos aquí, a varios que quieren hacer preguntas. Doctor Vera, ¿algún comentario o alguna pregunta para el doctor Guerrero? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Sosa? Hola, maestro, bien aquí. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, un gusto, hombre. Doctor Guzmán, saludos. Doctor Guerrero, apenas tuve el gusto de conocerlo y de saludarlo por allá por el Congreso de Cirugía Neurológica en Mérida. Y bueno, también una charla muy, muy interesante. Muchas felicidades por la ponencia. Y bueno, yo como siempre les digo, muchas muchos sueños existen compartidos cuando hacemos cirugías de este tipo. Y bueno, totalmente de acuerdo con todos sus comentarios. Solo me gustaría, pues bueno, hacerle una pregunta, que eso es algo bueno, que dispersa en el mundo de qué hacer en cuanto a la prevención de las hemorragias o de los hematomas. ¿Usted qué gestos quirúrgicos tiene antes de terminar la endoscopía? Es decir, verifica que no haya ningún vaso sangrante, usa gel FOAM, usa hemostáticos. Ya habíamos hablado que usa poco lo del drenaje, que estamos totalmente de acuerdo en eso, pero en su experiencia usa algún hemostático, algún gel FOAM, no lo sé. Doctor Guzmán, qué gusto saludarte de nuevo. Fíjate que no, en este caso yo me espero aproximadamente, siempre le digo a mi anestesióloga que me cuente un minuto para estar irrigando, nada más para estar viendo a través de la irrigación que no haya un vaso muy grande. Quiero ser muy enfático en que ya cuando hicimos la descompresión, cuando ya lastimamos un poquito las raíces, que ya manipulamos, lo que menos queremos hacer es más daño, ¿no? Entonces trato de evitar el uso del bipolar cerca de la dura madre o de la raíz. Cuando es necesario le bajo a 1 o 2 de intensidad para poder manipular algunas raíces, algún vasito que veo que no deja de sangrar en específico y solamente cuando realmente no quedo muy conforme, porque efectivamente yo no pongo drenajes, trato de no dejar drenaje, dejo un poquito de gel foam ahí en el sitio donde está el sangrado e incluso lo coloco y me espero hasta que el gel foam ya no le está saliendo o ya no está lleno de sangre. Lo mantengo con irrigación y hasta que el gel foam se queda totalmente libre de sangre, me quedo un poco a gusto. Yo siempre prefiero perder un poquito de tiempo en eso. He llegado en ocasiones cuando el vaso sanguíneo es muy pequeño o está muy cerca, en vez de utilizar la radiofrecuencia normal que utilizamos como para artroscopía, meto el Tiger Flex o tengo alguna otra que es un poquito más para uniportal, pero ya son casos muy, muy específicos. Es lo que yo hago y si le soy muy sincero, y gracias a Dios hasta ahorita, espero no me pase, pero hasta ahorita no hemos tenido ningún hematoma residual ya en 6 años de estar practicando este tipo de cirugía. Entiendo. Y doctor, otra cosita que siempre hay mucha duda. De manera rutinaria, usted toma resonancia magnética en los pacientes. Digo, evidentemente, eso depende de qué tipo de paciente sea, ¿no? Y yo siempre digo que es imposible, por lo menos en lo particular, que yo trabajo en Ciudad de México y trabajo acá en Villahermosa, un porcentaje muy alto de los pacientes son privados. Entonces, no le Sí, sí. podemos hacer un seguimiento de una resonancia magnética a los 2 días
o a la semana, como normalmente los asiáticos hacen para tener esa aval o esa línea de que los pacientes tienen o no tienen un hematoma sintomático sin síntomas, ¿no? Con síntomas o sin síntomas. Entonces, ¿usted hace de manera rutinaria las resonancias o solamente si usted tiene duda acerca de algún síntoma residual la realiza? Totalmente, solamente si la clínica del paciente lo amerita. Normalmente el hematoma se puede tener, pero si es asintomático, sabemos que se va a reabsorber y no va a haber mayor problema. El problema que tendríamos es cuando el hematoma está haciendo el efecto de masa, está generando una irritación mayor en el paciente, se realizaría una resonancia de control. Si no, mi forma de trabajo es obviamente pararlos a las pocas horas de la cirugía, la rehabilitación inmediata, casi a las 24 horas de que se realiza la cirugía. Empezamos la rehabilitación, le sacamos unas placas dinámicas a los 15 días y solamente si hay alguna duda, se realiza una resonancia. Si no, la resonancia se la estamos realizando entre los 4 y los 6 meses. Entiendo, entiendo. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por sus respuestas y un gran saludo a todos. Gracias, doctor Guzmán. Gracias, gracias, doctor, doctor Vera. Hay una pregunta aquí del doctor Héctor Quintanilla. Dice, recomendaciones en el flujo de agua en los casos cervicales. Doctor Guerrero. Ah, eh, doctor Quintanilla, un gusto saludarte, no te veo, pero qué gusto saludarte ahí. Yo trabajo en cervicales con pura gravedad y el flujo es mínimo, prácticamente nada más para que me permita visualizar. La bomba de agua en cervicales yo no la utilizo por el riesgo que hay de lesión, de lesión de la médula. Sabemos que se debe manejar entre 30 y 50 la bomba en lumbares. En cervicales, lo que marca, por ejemplo, gente que sí lo realiza con bomba, como el doctor Malcolm Prestoni, es que lo bajes hasta 20 a 15. Yo en lo particular, yo en cervicales trabajo con pura gravedad para evitar ese problema, ¿no? Para evitar que vayamos a tener alguna lesión de médula por el exceso de flujo y que la isquemia que se genere a ese nivel nos vaya a tener alguna complicación. En cervicales en particular es un tema aparte. Donde sí se tiene que tener más cuidado con la manipulación, con la forma en la que se realiza incluso la hemostasia. Tratamos de hacer hidrohemostasia, le llamamos, para tratar de no tener calor a nivel de las cervicales, pero no, el flujo de agua definitivamente, en mi experiencia, en lo que hemos hecho, en lo que hemos visto a través de aprender de los errores de algunas otras personas, es que no usamos mejor bomba de agua, evitamos ese problema. Muchísimas gracias por la respuesta, doctor Guerrero. ¿Alguna otra pregunta para el doctor para el doctor Guerrero, por favor? ¿O algún comentario que quiera realizar alguien? Muy bien. Buenas noches, doctor Guerrero, nuevamente al doctor Guzmán. Sí, doctor. Eh, ¿qué experiencia tiene usted en cuanto a la cirugía uniportal o biportal en el manejo de la artrodesis o de la colocación de las cajas? Eh, ¿Cuál es la técnica más habitual para poder tener un mejor resultado? Y la otra es que sabemos que las tendencias o las tecnologías pues nos permiten minimizar más tiempos quirúrgicos, menos tiempos quirúrgicos, menor anestesia, mejores resultados en cuanto al dolor del paciente o que se puede manejar de manera ambulatoria. Y si nosotros estamos utilizando estas tecnologías de mínima invasión, ¿usted en algún momento tuvo que abrir a ese paciente y resolver el problema? Uno, y dos, que
usted sabiendo que tenemos pacientes con deformidades y que requieran de recalibrar la zona y poder hacer la cirugía con, con fusiones o con cajas intersomáticas y con tornillo pedicular. ¿Qué experiencia ha tenido usted? Y retomando la pregunta anterior, que si usted ya está haciendo la uniportal y que dice o que hay una complicación, tenga que abrir al paciente. Ok. Gracias, doctor Guzmán. En cuanto a lo de la artrodesis por endoscopía, en particular yo lo hago por biportal. La colocación de cajas y tornillos, esa es la razón por la que yo hago incisiones verticales, no horizontales, porque por los dos puertos de trabajo que tengo estoy haciendo la cirugía biportal, puedo colocar de forma percutánea los tornillos. Tendría que hacer otros contralaterales, pero se puede hacer. A mí me gusta más el hecho de trabajarlo de forma biportal. Se está haciendo uniportal, es cierto, pero a mí se me facilita más hacerlo uniportal, la colocación de cajas y tornillos. Normalmente, la ventaja de las complicaciones de la cirugía endoscópica es que son mínimas. Incluso la más común, que es la ruptura de la dura madre, se puede resolver colocando un pedazo de gelfoam en muchas ocasiones. También podemos tener injertos autólogos de la misma grasa peridural, que como es hidrofóbica, al meterla dentro de la pequeña abertura que se tiene que haber producido, genera que con el tiempo se cierre. Lo más que hemos tenido es una fístula contenida que sabemos que se va a reparar por sí sola en cuestión de tiempo y que no hemos tenido que abrirlas. Solamente en lo que yo llevo haciendo esta cirugía he tenido que abrir a 2 pacientes. Y eso fue porque estaba totalmente perdido, se complicó la extracción de lo que está, en este caso de una hernia, hicimos un mini open, juntamos las 2 heridas y se pudo abrir y se pudo resolver sin ningún problema. En el caso de otras lesiones no las hemos tenido, la verdad es que hemos corrido con esa fortuna, pero ya cuando se trata de fusiones muy extensas, deformidades, yo creo que sería mucho abusar de querer, no sé, hacer una corrección de escoliosis a través de cirugía endoscópica, de hacer una descompresión, recalibraje con cirugía endoscópica de, no sé, 10 niveles, 11 niveles, y que después todavía queramos poner los tornillos. En mi muy particular opinión, creo que sería abusar. Hay un doctor en Turquía que se está dedicando a hacer pura escoliosis y que la está realizando, empieza el abordaje de manera endoscópico, hace el recalibraje, hace la descompresión endoscópica, pero después acaba abriendo el paciente para ponerle los tornillos. Se me hace también que no hay que abusar de este tipo de técnicas, recordando que la anestesia en particular, pues no son vitaminas, ¿no? O sea, la pérdida sanguínea se puede minimizar, pero también son pacientes que están sometidos a un estrés quirúrgico y que en ocasiones a eso me refería con individualizar. A lo mejor en algún momento las tecnologías nos permitirán hacerlo más rápido y de una manera más eficiente. Yo en lo particular, cuando tengo que realizar la fijación, la artrodesis de estos pacientes, empiezo endoscópico y posteriormente navego mis tornillos para ponerlos de manera percutánea y no estar tomando tantos rayos. ¿La tarjeta? Somos dos. Otra, pre- No sé si, otra, pre- sí, dígame, otra doctor pregunta Guzmán. para su homólogo, que es el doctor Vera. De todos los procedimientos que hacen de la disectomía, de colocar cajas intersomáticas, al doctor Vera, ustedes también hacen osteotomías y tenemos que ver la clasificación de Schwab para poder corregir, no sé, una espondilolistesis o para hacer una corrección del balance sagital. Ustedes, o si el doctor Vera me la pueda contestar, ¿ustedes hacen osteotomías? Señor. Tiene apagado su micrófono, doctor Vera.
Tiene apagado su micrófono, doctor Vera. Ah, se escucha, perdón. Muchas gracias, Doc. Bueno, metiéndome al foro. ¿Listo? Sí, Vera. ¿Se escucha? Sí, Perdón, aquí metemos un poquito al foro. Bueno, evidentemente sí hacemos osteotomía, doctor, porque la finalidad de la colocación de cajas modificadas y la colocación de cajas un poquito más grandes, como hemos visto en otros webinars, no nos permite colocar una caja muy grande si nosotros no hacemos la extensión del triángulo de cambio. La finalidad de la colocación de una caja grande o extender el triángulo de cambio, pues nos permiten colocar cajas modificadas de Olive. Por tal motivo, sí hacemos osteotomías. La finalidad, yo creo que por donde va su pregunta, es poder realizar unas reducciones y eso sí lo podemos hacer. Lo podemos hacer de manera directa por medio de un frame especial antilordótico para que los escalones en la espondilolistesis, ya sea un paciente de un nivel o de dos o de tres niveles, nosotros podamos alinearla de manera inicial y de manera secundaria por medio de las facetectomías ipsilaterales donde vamos a poner la caja nos permite una mayor movilidad. Sin embargo, cuando también hacemos la colocación de las cajas, nosotros debemos de hacer las descompresiones ipsilaterales y contralaterales. Eso nos permite, y en lo particular me gusta mucho hacerlo, irme el over the top y retirar el SAP del lado contralateral, haciendo evidentemente una sapectomía. No es como tal una osteotomía específica como el Smith-Peterson, en la cual nosotros con la finalidad de la osteotomía podemos aumentar la lordosis. Eso lo hacemos por medio de la colocación directa de las cajas modificadas de Olive. Pero sí podemos hacer osteotomía, no como las osteotomías de swap en las cuales nosotros debamos de buscar por medio de la osteotomía la angulación o la bisagra posterior para aumentar la lordosis, sino poniendo la colocación de las cajas grandes de extreme cliff. Por eso lo podemos hacer las reducciones y las reducciones las hacemos con el sistema de MIS, pues, con la reducción del sistema de MIS. Pero sí se puede hacer y evidentemente creo que una yo siempre he pensado eso y creo que el futuro el futuro nos irá diciendo hasta dónde llegar, ¿no? Yo siempre he pensado en esos pacientes añosos en las cuales tenemos fracturas crónicas, en las cuales tenemos imbalances sagitales y queremos hacer una corrección, ¿no? Y necesitamos hacer osteotomías inclusive de sustracción. Pues bueno, yo creo que quizá por ahí en el futuro podamos, ya que tengamos un poquito de más velocidad, un poquito de más tiempo, poder ir enfocándonos en ese tipo de osteotomías o en aumentar la lordosis por medio de las osteotomías específicas, ¿no? muchas gracias. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta para el doctor Guerrero, para el doctor Vera, para el foro? Creo que son todas las preguntas y los comentarios. Pues miren, estábamos platicando rápidamente.